Hermanos, todos, compañeros, estamos aquí nuevamente en esta misma ciudad de Big Bend. No sé por qué me agrada venir para este lugar, pero me siento que en el día nos venimos desde temprano a estar escudriñando la palabra. En esta, respirando aire puro acá, como que hay una concentración directa de parte del Señor por su Espíritu Santo. Y hablando la escritura, en el libro de las crónicas, los reyes hacían altares a los Baales, aquellos que desobedecieron, y el diablo se manifestaba. Pero cuando un hijo de Dios, cuando un siervo de Dios se levanta y va a los lugares altos a destruir esos altares y a poder entrar en la presencia de Dios, es cuando hay una disposición del corazón de todo aquel que quiera en realidad estar en la brecha de Cristo Jesús. Esta tarde aquí me acompañan mis sobrinos Daniel, Fernando y un amigo. Vamos a compartir esta palabra que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Gloria a Cristo Jesús. En el capítulo 8 vamos a estar leyendo la palabra en el versículo 26 y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu para poder entrar a su palabra este tiempo. Y dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Si nos fijamos en esta escritura, esa persona que estaba en los sepulcros estaba completamente desnudo, estaba endemoniado. ¿Qué había surgido para que esta persona estuviera endemoniada? Es lo que sucede hoy en día. Muchas personas le dan entrada al enemigo por circunstancias en las cuales uno, por ignorancia de la palabra, las cometemos. Muchas personas van a consultar con adivinos, con hechiceros, con brujos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos lugares, aunque tengan imágenes, porque son imágenes las que tienen presente allí al presentarse las personas para poder tener algún milagro, alguna sanidad, adivinación que quieren tener por mujeres, por dinero, por cosas de este mundo. Este endemoniado estaba en ese sepulcro. ¿Qué cosa habría hecho antes para que él estuviera ahí? Las circunstancias que se dieron no las dice la palabra, pero este hombre estaba endemoniado. En el versículo 28 dice: al ver a Jesús lanzó un gran grito. La sorpresa del enemigo es cuando se presenta Jesús. Jesús, cuando él pisa tierra, al lugar donde él iba, los demonios tenían que salir huyendo. Los demonios se sujetaban y se sujetan en este tiempo al nombre de Jesús. Todos aquellos que venimos al conocimiento de la palabra de Cristo Jesús, Dios nos da autoridad que en su nombre atamos, sujetamos y echamos fuera todo demonio. Y que en el nombre de Jesús tienen que huir. Y si comiéramos cosas mortíferas, pero si oramos a Jesús, si oramos en el nombre de Jesús, no los hará daño. Y si ponemos manos sobre los enfermos, estos sanarán, dándole la gloria a nuestro Señor. Porque nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Solo somos un vaso, un canal de bendición. Eso es lo que queremos hacer en este tiempo, ser un canal de bendición. Por eso Dios nos está levantando todos aquellos que estábamos allá en el anonimato. En el anonimato decimos cuando las circunstancias se dan en este tiempo donde los altares se han contaminado, donde los altares no se ha predicado la palabra fiel y verdadera que está escrita en la palabra, donde muchos que se dicen ser siervos adulteraron la palabra, donde dicen muchos decirse que son siervas y en los cuales no obedecieron a la palabra de Dios.
está airado y Dios ha encajonado a su pueblo en las casas. Entonces en las casas se tiene que multiplicar la iglesia de este último tiempo, porque en las casas es donde tenemos que tener oración, tenemos que tener una coinonía con Dios, para que la unción y la presencia de Dios esté en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros familiares, y que aún radee a los vecinos. Un día de estos evangelizando una persona, nomás salí, la tuve que evangelizar un vecino, y la respuesta de él fue que él me invitaba a unas chelas. Escuche bien lo que él me dijo, que no le hablara del Señor. ¿Sabe lo que dice más adelante en esta palabra? Que si nosotros entramos a la casa de aquella persona y si no los escuchan, que sacudamos el polvo de nuestros zapatos para que el testimonio de él sea verdadero en aquel lugar. Y no es que le deseemos a esa persona mal, sino que la palabra del Señor nos indica y nos enseña la palabra en este tiempo, que tenemos que predicar y poner la espada, que es la palabra de Dios. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El diablo Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora y siempre, porque él está derrotado. Los demonios tienen que salir huyendo a la presencia de todos aquellos ungidos que Dios ha llamado. En el nombre de Jesús son sujetos. ¿Qué es lo que está pasando con aquellas personas que todavía están ungidas por Dios, pero no resulta la respuesta que en ese momento se espera? Que surjan los milagros o señales o prodigios de personas que han sido atadas por el enemigo, que están atadas por el enemigo. No hay presencia de Dios, o no hay ungimiento de la presencia de Dios en ese lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que hacer un autoanálisis en nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice el 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas eran impedidas por el demonio de los desiertos. Escucha, las cadenas no eran invisibles. Las cadenas que pone el enemigo no son visibles, son invisibles, porque son espirituales. La guerra es espiritual. La guerra no es carnal, la guerra es espiritual. Lo que se vive en los aires, lo que se vive en este mundo es espiritual. Lo que está sucediendo con la pandemia, todo esto para el pueblo del Señor es espiritual. Porque es en la oración, es en la guerra que vamos a tener el dominio sobre los demonios que vengan con nosotros. Porque es en la oración que vence al enemigo. Es la comunión con Dios, la palabra es la que sujeta a los demonios. Dios manda a sus ángeles al servicio de su pueblo. Bendito sea su nombre. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Escucha, habían muchos demonios. Una compañía de soldados romanos se componía de 6,000. Quiere decir que esta persona andaba alrededor de 6,000 demonios. ¿Tú crees qué cadena lo podía detener? Ninguna. La fuerza de los demonios son terribles. Solamente el poder del Espíritu de Dios puede romper esas cadenas cuando Cristo llega a la persona y confiesa que Jesús es el Salvador de nuestra vida, que Jesús es el Hijo de Dios. En ese nombre se sujetan los demonios. Había allí un el 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Sabes por qué los demonios no quieren ir al abismo? Porque ellos van presos, cautivos al abismo, porque han perdido una batalla, han perdido una derrota. Por eso los demonios, cuando los ungidos del Señor atan, por eso hay que saber con quién se está peleando, con aquella persona que no quiere nada de Dios, con aquella persona que rechaza a Cristo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener compasión
por esa alma que está encadenada por el enemigo. La compasión está en el corazón. La misericordia está en el corazón por aquellas almas que están atadas por Satanás. Tenemos que tener compasión. Pero la palabra me dice en otra escritura que ese demonio sale con ayuno y oración. Esos demonios salen y se sujetan solo con el ayuno y la oración. Allí hay poder y hay sujeción de los demonios a salirse de aquel lugar. Pero en ese momento los demonios le rogaron a Jesús. Escucha, la persona no se daba cuenta que estaba apoderado, que estaba encadenado por las huestes espirituales de maldad. Y le rogaban a Jesús que no lo mandasen al abismo. Porque cuando uno ora, vienen ángeles poderosos del Señor con espadas de fuego desenvainadas y encadenan a esos demonios y son llevados al abismo, encadenados a estar en prisión. Y esos van a ser sueltos en el día de la ira del Señor, que próximamente se aproxima cuando el Señor arrebata a su iglesia, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Fíjate que lo que sucedió ahí. Había unas personas que estaban cuidando muchos cerdos en aquel lugar. Había un criadero de cerdos, me imagino. Yo cuando estoy en la palabra, yo me voy al lugar donde me está ubicándome la palabra. Yo me imagino que estaba en un lugar alto. Estaba paseando ahí los animales que comieran hierba, que comieran lo que tuvieran ahí en ese lugar donde estaba. Pero los demonios se fueron directamente a los cerdos. Salió del hombre los demonios y se fueron para los cerdos. Escucha, los demonios no resistieron la presencia de Dios y se tuvieron que ir a los cerdos. Muchas veces, cuando el amor y la compasión están en nuestros corazones y vemos aquellas almas que andan por las calles, andan enajenadas, y muchas personas también normales, cuando les hablas de Cristo, los rechazan. No quiero comparar que también esos demonios se fueron a esas personas que rechazan a Cristo. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron los cerdos. Escucha, cuando los cerdos se ahogaron, los demonios no murieron. Los demonios quedaron libres. Por eso les pidió los demonios a Jesús que no los mandara al abismo, porque en el abismo ellos iban a estar presos, encadenados. Se fueron al hato de cerdo y el hato de cerdo se fue al despeñadero y los cerdos se ahogaron. Pero los demonios, ¿tú crees que se ahogaron? No, los demonios quedaron libres para entrar en otros cuerpos. Y los que apacentaron los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Escucha, los que estaban cuidando se fueron y dieron aviso. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con aquella persona? Muchos dicen, no, es que hay una liberación y no hay que acercarse. Otros ven de lejos. Otros dicen, hay exorcismo. ¿Cuál exorcismo? Cuando aquel siervo, aquella sierva tiene la presencia de Dios, uno como pueblo del Señor tiene que estar intercediendo para que la presencia de Dios en esa persona sea más fuerte y los demonios no se resistan. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Cuando se acercaron, vieron a aquella persona
que ya estaba vestida normalmente en su sano juicio. Porque cuando Cristo llega, limpia lo que está inmundo, lo que está incorrecto, lo que está sucio. Cristo lo agarra y lo avienta al fondo del mar. Deja limpio a aquella persona de todo demonio, de toda contienda, de toda ira, de todo orgullo, de toda vanidad, de toda idolatría. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Escucha, solo se quedaron con esa respuesta nomás. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Los que vieron, ¿por qué no invitaron a Jesús? Tuvieron miedo. El demonio te va a poner miedo. Los demonios te van a poner miedo. Los demonios tienen sujeto y encadenado al mundo con cadenas invisibles. Y por eso les cuesta confesar a Cristo. Y todos aquellos que vinieron un día a los caminos de Dios y se volvieron al mundo, hay 7 más peores en ellos y por eso no quieren venir al Señor. Están encadenados. Solamente en el nombre de Jesús puedes romper todas esas cadenas invisibles que están. Solo la presencia de Cristo Jesús. Estas personas tuvieron miedo. Y como Cristo es un caballero, Él se apartó porque Él no va a entrar a la fuerza. Nosotros, el pueblo, aquellos que no conocen de Cristo, tienen el libre albedrío para decidir lo bueno o decidir lo malo. Pero si tú no quieres recibir a Cristo, Él va a dar la vuelta y te va a dejar en el mundo a ver qué tú haces con tus propias fuerzas. Cristo Jesús es un caballero y Él toca y llega. Y si tú le abres la puerta, humildemente Él va a entrar y los demonios van a salir. Es allí donde el misterio de la gracia de Cristo Jesús llega a la persona y es libre, porque Cristo es el que liberta. Estos tuvieron gran temor. Jesús se volvió en la barca y se fue de allí. Pero escucha lo más interesante de esta palabra. Aquí es donde viene lo más interesante de todo lo que hemos leído en esta palabra. En el 39 le dice, en el 38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió diciendo, escucha, el hombre libre le rogaba a Jesús que se quedara con él. Él quería seguirlo. Ahora Jesús no está literalmente caminando en esta tierra, pero camina en todo aquel que lo ha recibido como su Salvador. Entonces la presencia de Dios va con nosotros. Pero este hombre literalmente quería seguir a Jesús de Nazaret, porque había sido libre, estaba en su juicio normal. Pero la respuesta de Jesús, aquí es donde muchos de nosotros le damos toda la gloria al Señor, que no nos ha llegado ese virus, porque Dios nos ha sellado, nos ha marcado con su sangre, y cuando viene el virus tiene que retroceder por un camino, viene y por 7 sale huyendo, porque la presencia de Dios está en aquella hombre, en aquella mujer, en aquel hombre, en aquel pueblo del Señor. Los demonios salen huyendo. Pero lo más precioso está aquí. La respuesta de Jesús fue, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué tremendo lo que dice al final de esta escritura. Ese hombre se fue gozoso, contando las maravillas, lo que Dios había hecho en su vida.
no se quedó callado como muchos de nosotros nos quedamos callados. Dios ha hecho la obra en nosotros y nos encerramos. Tenemos miedos, tenemos esos temores. Los temores no son de Dios, los miedos no son de Dios. El diablo te pone miedo que vas a agarrar el virus. Tampoco vas a ser imprudente. Pero puedes estar en tu casa orando, intercediendo, hablándole a esa persona, dándole ánimo, escudriñando la palabra. Hermano, mire, la escritura dice esto, la palabra de Dios dice esto. Porque usted tiene temor, porque usted dice que le va a llegar el virus. ¿Sabe qué? El diablo está ahí rodeando, está merodeando, y lo que quiere es que usted reciba, porque todo está en la mente de la persona. Cuando baja al corazón se hace literalmente. Pero Cristo ya los liberó. Él ha puesto ángeles a nuestro alrededor con espadas de fuego. El Espíritu Santo está en nosotros y camina con nosotros. Por lo tanto, el demonio sale huyendo. Voy a orar por ti en esta tarde. Pero si tú por casualidad vistes este canal, voy a hacer una oración por ti. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti, reconociendo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste por mis pecados, pero resucitaste con poder y con gran gloria. Señor Jesús, te doy gracias por salvar mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Señor Jesús, te doy gracias por este día, por salvarme. Y si vienes, me voy contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy voy a orar por ti. Si tú estás enfermo, si tú estás debilitado, si tú estás pasando circunstancias de miedo y de temores, en este momento tú tienes la autoridad ahí, pero voy a orar por ti, interceder para que Dios llegue este momento a tu casa, a tu vida, o si estás en el hospital. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y esta tarde, Señor. Pido que las personas, Señor, que tienen en este momento temor, Señor, miedo, duda, inseguridad, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, venimos atando, sujetando y ligando en el nombre de Jesús. En ese nombre que ha sido dado a los hombres, Señor, que en ese nombre serán atados todo demonio, Señor, de miedo, de circunstancias difíciles, Señor. En este momento sean echados fuera de sus vidas, de sus casas, de su familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y para que la gloria de Dios sea manifiesta, Señor, en esas casas, Señor, pueda llegar la paz en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, escrito está que por tu llaga, Señor, han sido sanados y curados, Señor. Si está alguien enfermo, Señor, tú puedas visitar, Padre, y poner manos sobre esas personas, Padre, que están en el momento de la agonía de la muerte, Señor, que están al borde de la tumba, Señor. Tú puedas rescatarlas, Señor, para testimonio de tu nombre, Señor. Porque muchos han sido sanados, Señor, y no han testificado de tu nombre, oh Dios. Padre, tu gracia y tu misericordia, Señor, los has visitado, Señor. Y hay muchas almas que se están yendo al infierno, Señor, sin esperanza y sin vida, Señor. Padre, en esta hora, ponga ánimo, Señor. Quita todo temor, todo miedo, Señor, toda pena, Padre, en el nombre de Jesús. Y sean libres, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Mira qué hermoso este tiempo que hemos estado acá, en este lago de Big Bear. Que el Señor te bendiga.